Hola, hola. Hola, hola, sí, se escucha. Adelante. Estoy teniendo detalles con el internet aquí. ¿Sí me escuchan, perdón? Para que podamos dar inicio Ya, al seminario de la doctora Dancy. si se te escucha, Sí, sí se escucha, a veces un poquito, Ok. pero sí se escucha. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada me gustaría darle la bienvenida a la doctora Nancy Gabriel Santos Hernández. Ella es doctora en ciencias en diversidad, conservación de ecosistemas tropicales. Está adscrita a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y nos va a regalar el seminario que lleva por título Herramientas moleculares para la detección de enfermedades transmitidas por vectores. Doctora Nancy, para mí es un enorme gusto y para nosotros es un enorme gusto el que usted esté en este seminario y con el micrófono abierto. Adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea de utilidad la información que voy a compartir. Eh, Voy a compartir. ¿Se puede ver la Sí, sí se observa. presentación? No, solo su navegador. Ok, gracias. Ahora sí se ve la presentación. Ahora sí, ok. Este, bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio, que pues básicamente utilizamos herramientas moleculares para para hacer la detección de algo técnico al técnico académico de aquí del laboratorio que está a cargo del doctor José Antonio de Fuentes, que es el titular. Entonces, para entrar un poquito en materia, primero quiero platicarles, bueno, ya son de doctorado, entonces me imagino que esta información ya se la saben, pero rápidamente, como un repaso de, pues, qué es el ADN, ¿no? Que el ADN básicamente es la información genética que tienen todos los seres vivos y que va a ser heredado de una generación a otra. La unidad básica del ADN, pues esos son los nucleótidos que están compuestos por una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina en el caso del ADN, o en el caso del ARN, pues la timina se sustituye por el uracilo, ¿no? Sería entonces una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Básicamente esa es la conformación de un nucleótido y lo que sucede es que van a, por mediante enlaces de hidrógeno, van a acomodarse de tal forma que se va a formar una doble hélice de una cadena, ¿no? Y bueno, gracias a esos enlaces de hidrógeno, lo que va a pasar es que se va a formar un superenrollamiento y estos doble cadena se va a, junto con proteínas llamadas histonas, se va a estar empaquetada dentro de pues nuestras células, ¿no? De cualquier organismo. En el caso de los organismos eucariotas podemos encontrarla el ADN en núcleo y mitocondria, y en el caso de organismos vegetales, pues también el cloroplasto, ¿no? En el caso de algunos parásitos, como los protozoarios, por ejemplo, también tenemos el kinetoplasto, que también tiene información genética. ¿Cómo está conformado? Les decía, pues está empaquetado y asociado a unas proteínas llamadas histonas, y esto va a conformar los cromosomas. El ADN, como bien sabemos, contiene regiones codificantes y no codificantes. Esto es importante al momento de hacer estudios porque depende del objetivo de nuestro estudio, a qué región del ADN nos vamos a enfocar, ¿no? Si queremos hacer estudios a lo mejor
viendo la acción de algunas proteínas, pues nos vamos a enfocar en regiones que sean codificantes, y si queremos ver otro tipo de estudios, como variación genética, por ejemplo, pues nos vamos a ir hacia las regiones no codificantes, que son las que van a tener más variación. Básicamente lo que les quería platicar, pasos que hay que hacer para hacer una detección mediante herramientas moleculares de alguna enfermedad transmitida por vector. Entonces, lo que hacemos primero es extraer nuestro ADN. Nosotros aquí, por ejemplo, trabajamos con muestras, ya sea directamente del hospedero, que puede ser, nosotros hemos trabajado, en el caso de la enfermedad de Chagas, nosotros hemos trabajado con mamíferos roedores, murciélagos, y directamente también con el vector, es decir, la chinche. En algunos estudios que les voy a platicar en un momento, trabajamos directamente con el vector, vamos a buscarlo y se le hace todos estos métodos para ver si se encuentran infectados o no, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la extracción del ADN independientemente de la fuente de nuestra muestra. Y para hacer la extracción se requieren 3 pasos. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una lisis celular, es decir, vamos a utilizar una serie de reactivos y utilizar fuente de calor para ayudar a que las células se rompan y se pueda liberar el ADN. Posteriormente, se va a hacer una eliminación de las proteínas. Si bien recordamos, el ADN está empaquetado con proteínas y entonces necesitamos eliminarlas para poder nosotros tener una muestra de ADN pues lo más pura posible, ¿no? Y el último paso de una extracción es hacer la precipitación y la limpieza de nuestro material genético para que, como les decía, tengamos nuestro material lo más limpio posible. De manera general, existen métodos, se podría decir, convencionales para extraer el ADN. Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos un método que se llama método de sales, también utilizamos fenolcloroformo alcoholisoamílico, que son métodos que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, funcionan, y las ventajas que tiene este tipo de métodos es que son económicos, los compuestos que se utilizan no son tóxicos y que se obtienen grandes cantidades de ADN utilizando este tipo de métodos. ¿Cuál sería una pequeña desventaja? Que el ADN no sale tan puro, no sale tan limpio, y además por el efecto de los reactivos, el ADN muchas veces lo que sucede es que se degrada, es decir, se fragmenta, se hace pedacitos, y entonces ya pudiera resultar más difícil de trabajar al momento de querer hacer la detección. Existen también unos kits específicos de extracción ya para determinado tipo de muestra. Puede ser un kit de extracción para sangre, un kit de extracción para heces, para tejido, que ya traen reactivos y métodos específicos para ese tipo de muestras. Y pues la ventaja es que se obtiene un ADN de muy buena calidad, muy limpio, pero en una menor cantidad de ADN, ¿no? Entonces, pues la elección del método realmente depende de un poco del presupuesto de cada laboratorio y qué tan limpio queremos nuestro ADN, ¿no? Qué tan limpio necesitamos nuestro ADN. Hay algunos estudios, por ejemplo, ya hablando de estudios genómicos, metagenómicos, etcétera, que para hacer ese tipo de secuenciación de nueva generación, el ADN se necesita de una calidad muy buena, ¿no? Entonces, las secuenciadoras te piden que sea otro tipo de método de extracción, porque no sale tan trabajado con los dos. Hemos trabajado tanto con kit como los métodos convencionales, y ambos nos han funcionado de manera particular. Últimamente el kit la verdad es que nos funciona bastante bien. Un poquito explicando paso por paso ya qué es la lisis celular. En esta se utilizan en
En el caso de los métodos convencionales, básicamente la mayoría de los métodos utiliza estos reactivos, que son el EDTA, el TRIS HCl, el SDS y la proteína SACA, que lo que va a hacer es inhibir la acción de las nucleasas y va a permitir así que se protege lo que es un tampón biológico, que su función principal es mantener el pH de la solución constante, es decir, que se mantenga ¿no? El SDS es básicamente el detergente que va a ayudar a romper las membranas celulares, si recada por una bicapa lipídica y coloquial en la casa que hacemos cuando tenemos un sartén o un plato con mucha grasa, tenemos que hacer lo mismo, para que va a ayudar a liberar, a romper membranas y liberar todo lo que tiene la célula, ¿no? Y una vez que tenemos ya nuestra muestra con estos reactivos, nos vamos a ayudar también del calor, utilizando un baño seco, o puede ser baño María también, que se tenga a una temperatura específica, que lo que va a hacer es liberar el ADN nuclear y degradar las proteínas. Básicamente esa es su función. Esta enzima se activa a 56-57 grados y lo que hacemos es dejarla, dependiendo del método que utilizamos, determinado tiempo a esa temperatura para que se active y pues realice su función, ¿no? Puede ser desde una hora hasta 12 horas. Posteriormente vamos a hacer la eliminación de las proteínas, que para esto vamos a utilizar reactivos como el acetato de amonio o el cloruro de sodio, que lo que va a hacer es que va a precipitar todo lo que no necesitamos, y pues nos vamos a deshacer de las proteínas para poder obtener únicamente nuestro ADN. ¿Por qué es importante eliminar las proteínas? Porque al momento que nosotros hacemos una PCR, que lo vamos a ver más adelante, necesitamos el ADN lo más limpio posible, porque las proteínas lo que pueden hacer es interferir con los demás reactivos de la PCR y ya no funcionar. En el caso de una detección, pues es muy importante tenerlo pues, lo más limpio y que nada más interfiera, casi 100% seguros de que esté correcta. Y por último, alcohol, puede ser más bien con etanol al 80%, que podamos. Y por último, vamos a hidratar, ¿no? Hay algunos reactivos específicos para hidratar, o bien puede ser con agua destilada. Y lo que vamos a obtener, como vemos en la imagen, gel de agarose para poder visualizar el ADN. Esto se hace mediante electroforesis, y lo que sucede es que nosotros utilizamos esta membrana o gel de agarosa que está formada tiene poros, se podría decir, a través de estos poros va a viajar una cámara, como se realiza en una cámara conectada a una electricidad, que lo que va a hacer es que el ADN por atracción va a migrar del lado negativo al lado positivo de la cámara, y nosotros vamos a poder verlo
porque agregamos un reactivo que se llama azul de bromofenol, que además nosotros, si se utiliza un reactivo, puede ser gel red, podemos ver a través de la luz ultravioleta, gel red se va a intercalar, nosotros, y al entrar en contacto con luz ultravioleta nosotros vamos a poder ver nuestro ADN. Si vemos aquí, nuestro ADN son las banditas brillantes que se ven en el gel. Tenemos varias muestras. En este gel, ¿no? Cuando se ve más o menos así, ¿no? Una banda brillante y casi nada, o muy poquito residuo abajo de esa bandita, ¿no? Porque eso quiere decir que nuestro ADN está medianamente íntegro y que no está tan contaminado con otras cosas. Una vez que nosotros corroboramos que tenemos ADN en una banda brillante y casi nada la extracción, utilizamos un espectrofotómetro que lo que nos va a decir es qué cantidad de ADN tenemos por microlitro y qué tan limpio está, de acuerdo a diferencia de concentraciones con fenoles, carbohidratos o proteínas, ¿no? Entonces todos esos datos nos sirven a nosotros para ver qué tanta cantidad y de qué calidad tenemos nuestro ADN. Posteriormente, la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente lo que sucede en una reacción en cadena de la polimerasa o PCR es que nosotros vamos a sintetizar muchas veces un fragmento del ADN, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros tenemos una enciclopedia y nosotros queremos encontrar un párrafo de un tomo. Y entonces lo que vamos a hacer es, y ese párrafito de ese tomo lo vamos a multiplicar millones de veces para poder trabajar, ¿no? Es básicamente lo que tenemos que hacer en una PCR. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos la ayuda de varios ingredientes para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Básicamente lo que sucede es el proceso de replicación celular que sucede normalmente en nuestro organismo. Nosotros vamos a hacerlo de manera sintética. En un termociclador, en una muestra, poner el ADN, que son el párrafo que nosotros queremos, ¿no? Toda la enciclopedia, el primer van a ser las primeras paras y las nucleótidos o DNTPs, que van a ser los nucleótidos que van a ir libres, que van a estar libres en nuestra muestra, y que son los que van a ir conforme sintetizados. Si recordamos el proceso de replicación del ADN, la ADN polimerasa lo que hace es ir pegando nucleótidos para sintetizar esta cadena. Bueno, estos dinucleótidos los vamos a incluir también para que puedan formarse estas nuevas cadenas. Necesitamos también cloruro de magnesio, que este reactivo es un cofactor que va a ayudar a que se active para que pueda trabajar, ¿no? Necesitamos un buffer que va a mantener toda la reacción estable, el pH, y necesitamos nuestra enzima, que es la que va a hacer el trabajo de la síntesis, que pues se conoce como TAC polimerasa por el organismo de donde se sintetizó, que es un organismo que soporta
a temperaturas extremas. Entonces, como en la PCR o en el termociclador lo que tenemos que hacer es un juego de temperaturas, pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es meter nuestras muestras ya con todos los ingredientes anteriormente vistos en un termociclador, y lo que vamos a hacer son ciclos de reacción. Primero se hace un precalentamiento a 94-95 grados. Posteriormente son los ciclos de reacción que están conformados por 3 etapas: desnaturalización, alineamiento y extensión, que esto se va a repetir por una serie de N veces, depende el método que nosotros estemos utilizando, los marcadores que nosotros estemos utilizando. La temperatura de alineamiento, que es el segundo paso, esta va a depender de nuestros oligonucleótidos. Cada oligonucleótido está conformado por determinados nucleótidos, ¿no? Va a tener cierta cantidad de adeninas, cierta cantidad de timinas, dependiendo la sección, la región que nosotros queramos amplificar. Dependiendo de esta conformación, se obtiene una temperatura de alineamiento que es a la que los oligonucleótidos se van a pegar, digamos así, a la cadena madre, para que posteriormente la TAC polimerasa vaya sintetizando la nueva cadena, ¿no? Si hay alguna duda, no los puedo ver, pero igual al final me preguntan, porque, bueno, no sé qué tanto. Extensión, que es, a la temperatura de alineamiento se van a pegar los primers u oligonucleótidos, y la temperatura de extensión es la temperatura a la que la TAC polimerasa va a sintetizar los demás, ¿no? Esto se va a hacer, como ya les comentaba, N veces, puede ser 28 o 30 veces, para que nosotros obtengamos la cantidad necesaria para poder visualizar el ADN y trabajarlo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Y una extensión final a 72 grados. Y lo que la acción, nosotros lo que vemos es todo el genoma de lo que estemos extrayendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos extrayendo sangre de un ratón, todo el genoma del ratón, y en caso de que esté infectado del parásito, va a estar ahí, ¿no? Entonces el tamaño es grande. La PCR, ya el tamaño del fragmento, pues ya es más pequeño, porque solo estamos viendo un fragmento de nuestro genoma, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí estos fragmentos. Se pueden ver aquí las banditas, pues más o menos brillantes. Vemos una escalera o ladder, que es la que nos va a indicar de qué tamaño es nuestro fragmento. En el caso de las detecciones de infecciones o de parásitos, podemos hacerlo mediante este tipo de herramientas. Únicamente necesitamos saber de qué tamaño es el fragmento que nosotros esperamos, ¿no? Para eso nos sirve la escalera. Si nosotros esperamos un tamaño de fragmento de 300 pares de bases y tenemos un fragmento de 800, pues quiere decir que algo no está funcionando, o los primers se están pegando en otro lado, o está amplificando una región más grande. Algo tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Para eso nos sirve la escalera y visualizar, obviamente, el producto de PCR. Entonces, les quiero platicar, ya que tenemos como la base teórica de cómo se podría, de una herramienta para hacer la detección de alguna infección. Les quiero platicar lo que nosotros trabajamos aquí, más en el laboratorio. Nosotros trabajamos con la enfermedad de Chagas, que esta enfermedad fue descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas, que fue un investigador que descubrió
tanto las manifestaciones clínicas, el vector y el agente causal, ¿no? Una niña observó a una niña que manifestaba ciertas algunos síntomas y se puso a investigar y encontró tanto el agente causal, que sería el parásito, como el vector, que en este caso era la chinche, ¿no? Rápidamente, lo que provoca la enfermedad de Chagas, pues puede, dependiendo de la cepa o del linaje del que estemos hablando, puede provocar inflamación en los intestinos, conocido como megacolon, o condiciones cardíacas, ¿no? También inflamaciones en el corazón. Pues, al final lo que produce son infartos pues, letales. El agente causal de la enfermedad de Chagas es el parásito Trypanosoma cruzi. Este es un parásito flagelado y que va a alternar su ciclo de vida entre insecto vector y un huésped mamífero. El insecto vector son chinches de la familia Reduvidae y pues los huéspedes, básicamente mamíferos, pueden ser silvestres o pues ya esta enfermedad que ya ha pasado a la parte urbana, por ejemplo, pues ya los seres humanos también formamos parte del ciclo, ¿no? Entonces, pues este parásito va a presentar 3 morfologías que se conocen como tripomastigote, epimastigote y amastigote. Rápidamente el ciclo de vida, el vector va a defecar los epimastigotes. Bueno, aquí sí se van a convertir en tripomastigotes metacíclicos, que son los que van a ser liberados en las heces de la chinche. El mecanismo de infección directa, digamos, a la chinche lo que hace es que pica al ser humano. El ser humano lo que hace es, cuando nosotros algo nos pica, lo primero que hacemos es rascarnos. Entonces, al momento de rascar, nosotros lastimamos nuestra piel y es por esas lesiones que generamos en nuestra piel es donde va a entrar el parásito, ¿no? Ya en el humano va a invadir las células y posteriormente lo que va a pasar es que la chinche, al picar nuevamente a un hospedero, se va a infectar, ¿no? A través de, como estas chinches consumen sangre, lo que va a pasar es que se va a infectar de esa manera y el ciclo continúa. Otros mecanismos de transmisión, porque no es la única forma, pues es de madre a hijo, por transfusión sanguínea, que muchas veces no se realizan los estudios pertinentes al momento de hacer una transfusión, y si se utiliza una sangre infectada, pues ya puede ser un mecanismo de transmisión. Trasplante de órganos, el consumo de animales infectados y en un alto índice los accidentes de laboratorio, ¿no? Y bueno, ¿dónde viven estos triatominos, que son los insectos vectores? Pues los podemos encontrar en el espacio silvestre, en espacios peridomiciliados y intradomiciliados, es decir, en las periferias de las casas y dentro de las casas, ya, ¿no? Generalmente donde los encontramos es en regiones de alta marginación y pobreza, por lo tanto, pues es una de las enfermedades, ¿no? Y lo podemos, dentro de las casas, los podemos encontrar debajo de los colchones o en los orificios que se forman en las paredes. Viendo el material de construcción, estas casas generalmente pueden ser de madera, hasta de cartón, y entonces pues ahí los podemos encontrar, ¿no? Rápidamente la chinche pasa por 5 estadios, desde el huevo hasta la ninfa y ya la etapa adulta. El doctor de Fuentes, por ejemplo, en la licenciatura hizo un estudio para ver si todas las etapas del ciclo de vida de Triatoma dimidiata, que es una de las especies aquí en México más importante, vector de esta enfermedad, si todas
todas las etapas podían causar infección y pues encontró que sí, ¿no? Anteriormente se pensaba que únicamente a lo mejor los últimos 2 estadios o solo la etapa adulta, pero no, vemos que realmente en cualquier etapa puede infectar. Hace unos años, aquí publicamos un artículo, nada más así como comercial, de información básica de poquito para ayudar a identificar cuáles son las chinches pectores, ¿no? Porque chinches pues hay N especies, no todas son vectores, entonces pues como información importante para saber identificarlas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias notorias que podemos ver? Y bueno, un poquito ya para platicarles estudios en los que hemos utilizado estas herramientas moleculares, la detección del parásito Trypanosoma cruzi. En el 2023 publicamos este trabajo, que se los puse primero porque les voy a explicar aquí cómo hacer la detección del parásito. Aquí en esto lo que hicimos fue identificar DTUs aislados de zonas de Chiapas y Oaxaca, ¿no? Este alumno lo que hizo fue utilizó cepas de estos 2 estados, y lo que fue ver a qué linaje pertenecen estas cepas y además a qué DTU, ¿no? Porque el Trypanosoma cruzi tiene mucha variación genética, entonces se dieron cuenta que clasificarlas únicamente en 2 linajes, TC1 y TC2 no era suficiente, y posteriormente salió una nueva clasificación con DTUs o unidades de tipificación discreta, así se llama, ¿no? Entonces, para hacer la detección, nosotros hacemos la detección utilizando estos marcadores oligonucleótidos, que son TC, TC1 y TC2, que están desde 1996, están publicados, que lo que van a hacer es que nosotros vamos a hacer nuestra PCR, como les expliqué anteriormente, y si el fragmento que nos amplifica es de 300 pares de bases, quiere decir que la cepa que nosotros estamos trabajando pertenece al linaje TC2. Mientras que si la amplificación o el producto de PCR amplifica en 350 pares de bases, quiere decir que el linaje al que pertenece es TC1, ¿no? Es muy sencillo, es un método muy sencillo para identificar el linaje de cepas, ¿no? Este alumno también, como quería identificar DTUs, se utiliza otro marcador que se llama TCSC5DF y R, que lo que va a hacer es que va a amplificar con estos marcadores un fragmento de aproximadamente 800 pares de bases, y esto se tiene que mandar a secuenciar para que nosotros, obteniendo las secuencias, ya podemos hacer el análisis para ver a qué DTU corresponde, ¿no? Son 2 métodos distintos. Para ver el linaje únicamente es con el gel de agarosa, la visualización rápida. El otro sí requiere un poquito más de inversión de tiempo y económica, pero pues como les comentaba, depende del objetivo, ¿no? De su trabajo. Y nada más como ejemplo, aquí podemos ver en la figura 9, es la electroforesis del gel agarosa, donde vemos el gen Mimixon, que es el que va a servirnos para identificar entre los linajes, y vemos una serie de muestras y la diferencia de los tamaños. Aunque son 50 pares de bases, si logra alcanzarse a ver. En este caso, el alumno encontró que entre las muestras de Chiapas y Oaxaca sí podemos encontrar tanto linaje TC1 como TC2,
Anteriormente se pensaba que el linaje TC1 estaba, que en México solo podíamos encontrar el linaje TC1 y que el linaje TC2 estaba más hacia el sur de América. Vemos que no, que ya realmente podemos encontrar ambos linajes en México, ¿no? Y la figura 10, que pues es la amplificación del gen C5 esteroldexaturasa, que es para ver a qué DTU corresponde, ¿no? Tenemos otro estudio también en donde una evaluó la ecoepidemiología de la enfermedad de en un corredor biológico aquí en Chiapas, ¿no? Ella lo que hizo fue pues ya un trabajo más abordando más cosas relacionadas a la ecoepidemiología, pero bueno, lo que les quería platicar es que la importancia, ¿no?, de este tipo de estudios. Desde el 90 ya se había reportado la presencia de Trypanosoma cruzi en la reserva ecológica El Zapotal. El Zapotal está prácticamente dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, la importancia de encontrar ya en esta región mamíferos infectados con Trypanosoma cruzi, pues resalta mucho, puesto que ya hay demasiadas viviendas cerca de la región y obviamente lo que genera el riesgo que esto implica, el riesgo sanitario que esto implica. Como les comentaba, esta es una reserva que está prácticamente, o bueno, abarca una región de Tuxtla Gutiérrez y Copolla. Las viviendas están básicamente, los divide una barda. Entonces, la importancia pues resalta aún, ¿no? Lo que se hizo fue realizar una búsqueda en este caso, buscaron los insectos de enero a mayo del 2022, utilizando trampas de luz blanca y negra. Y se encontraron dos especies de triatominos vectores en esta región, la especie Triatoma dimidiata y la especie Triatoma huehuetenanguensis, que pues básicamente son muy similares, únicamente se logran distinguir por la presencia de estos espiráculos. Se encontraron, por ejemplo, de los 18 chinches de Triatoma huehuetenanguensis, 15 se encontraron infectados, ¿no? Se encontró un porcentaje de infección muy alto en las chinches, que lo que se hizo fue, pues, de las chinches, para hacer el estudio se puede hacer por presión abdominal, obtener las heces, y estas heces son las que vamos a utilizar para extraer el ADN, ¿no? En esta ADN obviamente vamos a tener el ADN de la chinche, pero también va a ir el ADN del parásito en caso de que esté infectado, y utilizando los marcadores moleculares nosotros vamos a poder detectarlo mediante PCR, ¿no? Y bueno, vemos que el porcentaje de infección pues fue bastante alto. Y también otro trabajo que tenemos con este mismo marcador, una alumna muestró mamíferos pequeños, en este caso ya fueron los hospederos, mamíferos pequeños y murciélagos, en esta misma reserva, para ver un poco cómo está circulando este parásito, ¿no? Si hay chinches infectadas, pues en teoría debería de haber mamíferos hospederos infectados también, para mantener la circulación del parásito, ¿no? Entonces, se hizo el muestreo de mamíferos pequeños y murciélagos, utilizando para los murciélagos redes de niebla y trampas específicas para los mamíferos pequeños, en esta misma región del Zapotal. Se hizo la toma de muestra, en este caso fue de sangre, por punción cardíaca, porque nosotros, una
desventaja hasta cierto punto podría ser de la detección de Trypanosoma cruzi por PCR, es que si nosotros tomamos muestra de sangre periférica, el parásito únicamente pasa cierto tiempo en la sangre y después se va hacia el órgano que va a infectar y el que va a dañar, ¿no? Entonces, y la presencia del parásito en sangre periférica disminuye mucho. Entonces, ya la detección a través de este método puede ser un poco más complicada. Entonces, se tomó la decisión de que fueran muestras de sangre, de corazón, para que en caso de que estuvieran infectados los mamíferos, o en el caso de los murciélagos, pues pudiera detectarse bien en el órgano, ¿no? En el que se alojan. Se hizo, como les platiqué, la extracción del ADN, se utilizaron métodos, se probaron métodos distintos también un poco para hacer como una estandarización de cuál es el método ideal o que mejor funciona para hacer este tipo de estudios. Y se determinó, por ejemplo, la cantidad mínima de muestra necesaria y se determinó el porcentaje de eficiencia de cada método, ¿no? Se hizo la visualización por electroforesis, si vemos la imagen de la izquierda, y el ADN que obtuvimos. Bueno, estas son algunas imágenes de los murciélagos capturados. Se obtuvieron un total de 110, de los cuales se obtuvieron estos porcentajes de infección, ¿no? En el caso de Artibeus jamaicensis, por ejemplo, un 15% de infección. Vemos varias especies que sí logramos encontrar un porcentaje de infección, pues, no sé, del 15%, 18%, podríamos decir, a lo mejor no tan alta, pero el hecho de que ya esté presente sí refleja un potencial riesgo, ¿no? De infección hacia las viviendas aledañas. Se hizo la detección mediante utilizando estos mismos marcadores para ver el linaje. Se encontró que todas las muestras, en este caso, pertenecen al linaje TC1. ¿Por qué? Porque nos amplificaron en 350 pares de bases, ¿no? Entonces, todas las muestras corresponden al linaje TC1. Y creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o si me fui en algún momento. En el Zoom se ve. No sé cuántos hay. Acá decía que dos, ¿no? En el Zoom, ¿no? Listo, no sé, yo hablo un poco rápido. Es eso, pues. Eso no es de nosotros. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, doctora Nancy, por su presentación. De hecho, tuvimos oportunidad de escucharlos más personas, todavía otras 30 por lo menos, o 40 o 50, no sé, 38. Entonces, desde Ese es el problema de internet de ellos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, si pueden también su micrófono. Sobre todo, por favor, los de doctorado. No se entiende, está muy cortado. ¿Dónde? Hola. Hay preguntas en el chat, Adriana. Y se te corta un poco tu voz. Dice la de Rosalba Salgado a todos. ¿Existe alguna diferencia en el cuadro clínico? ¿Existe alguna diferencia Pero no había firma ahorita. clínico con la cepa? Nada, ¿no? Están los puestos ahí. Bueno, Sí, de hecho, esa es una de las problemáticas que tiene este parásito, ¿no? Tiene tanta variación que ha resultado como imposible saber. Con esta variación lo que le da puede ser diferencia en cuanto a virulencia y en cuanto a
cuadro clínico, por ejemplo, lo que se sabe es que el linaje TC1 lo que más afecta es el corazón, mientras que el linaje TC2 prefiere alojarse en el intestino, ¿no? Entonces, en América del Sur, en donde la presencia del linaje TC2 es más fuerte o más importante, las afectaciones son más hacia intestino. Y en México y un poquito más América del Norte, el corazón, ¿no? Lo que se ve más afectado. En cuanto a las DTUs, desconozco si ya existe algún trabajo que evalúe diferencia de cuadro clínico en cuanto a ya DTUs, que es, como les comentaba, tiene tanta variación que se optó por mejor hacer una nueva clasificación, pero sí, ese es el problema con este parásito que tiene tanta variación que pues básicamente habría que estudiar uno por uno, ¿no? Para saber exactamente toda la información clínica, de virulencia, dónde prefiere alojarse por el linaje o DTU. Muy bien, muchas gracias, doctora. Aquí dice, mencionan que cualquier etapa produce infección. ¿Han realizado estudios en las etapas larvarias y ninfas o protoninfas? Esta pregunta nos las da Doris Santiago Morga. Aquí, como les comentaba, el doctor hizo a partir de ninfa, ¿no? A partir de ninfa, de ninfa hasta adulto, de teratoma inmediata, eso sí, como les comentaba, bueno, más bien yo creo las enfermedades transmitidas por vectores son muy complejas de estudiar porque no solamente es el agente causal, ¿no? Sino que también tenemos que ver al vector. Y entonces cada vector también es distinto, cada vector también tiene una capacidad distinta de transmitir el parásito. Entonces, para teratoma inmediata, lo que se estudió es que a partir de la etapa de ninfa ya se encuentra el parásito en su organismo, ya puede infectarse y ya puede transmitirlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, complementando un poquito, estamos trabajando una nueva especie, bueno, no una nueva especie de nosotros, sino una especie que se encontró recientemente, que es Triatoma huehuetenanguensis, se describió desde Guatemala, pero que también hay presencia ya, sobre todo en la parte sur de México, península. Y lo que estamos haciendo es justo ver, pues desde cero, ¿no? ¿Qué capacidad de infección tiene? ¿Qué capacidad de transmisión tiene? Todo lo que les había mencionado, porque cada vector, aunque sea del mismo género, pues es especie distinta. Ahorita tenemos un estudio reciente de distribución potencial con esta especie y vemos que tiene requerimientos climáticos distintos a Triatoma inmediata, aunque se encuentran en la misma región, sí tiene requerimientos distintos, ¿no? Entonces, pues hay que estudiarle básicamente todo otra vez, ¿no? Pero sí, no sé si queda clara la pregunta, la respuesta. Ahorita vamos a ver a las 1:30. Se trae la computadora, se trae el cañón. No sé si vaya a ver ahorita acá seminario. Dejaste prendido tu micrófono, Adriana. Sí, ya. Gracias. Doctora, habla Oscar Serrano. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, antes que nada, pues agradecerle su presentación. Sí, gracias, dime. Se apagó su micrófono, Oscar. Se apagó su micrófono. Hola, ahí está, doctora. Le comentaba yo que me gustaría saber qué estrategias se están utilizando para reducir ese impacto
pues, de la enfermedad de Chagas. Sí. La cuestión con estas enfermedades es que básicamente el departamento de vectores de cada región lo que hace es hacer fumigaciones, búsqueda de los diatominos y fumigaciones masivas, por así decirle, en las regiones en donde se pueden encontrar. Y pues básicamente eso es todo. Lo que nosotros trabajamos aquí desde el laboratorio un poco es más estos trabajos de investigación básica, digamos, para conocer cuestiones ecológicas y de la enfermedad, pero también nos gusta hacer trabajo de difusión, divulgación. Tenemos ya algunos proyectos en los que vamos a las comunidades y vamos a intercambiar experiencias y conocimiento con las personas de la región para que no sea únicamente las fumigaciones, que además con tantos químicos y lo que se utiliza, a veces muchas se hacen resistentes y entonces ya ni siquiera funciona. Lo que hacemos es tratar de hacer otro tipo de prevención, como por ejemplo que se hagan búsquedas, que ellos mismos hagan búsquedas, qué hacer en caso de encontrar una, que empiecen a utilizar algún tipo de barrera física en ventanas, en puertas, para evitar que las chinches ingresen a la casa, a las viviendas, y así disminuir un poco, digamos, pues el proceso, o más bien disminuir las infecciones. Yo creo que la difusión y divulgación es bastante importante para este tipo de enfermedades, ¿no? Que la verdad es que, bueno, hay un medicamento, ya cuando se detecta alguna persona infectada, hay un medicamento, pero es muy fuerte, las reacciones secundarias son bastante fuertes, y además, si no mal recuerdo, únicamente es efectivo si se detecta a determinado tiempo, ¿no? Si ya la infección ya tiene bastantes años, ya la efectividad del medicamento ya no es la misma, y entonces pues digamos que ya no funciona. Entonces, para nosotros, Vectores hace un trabajo bastante importante, pero también nos gusta apoyarnos de la divulgación. Está muy bien, doctora, gracias. A ver, ya ve que sí puedo transmitir. Bueno, aquí dice Laura Vicoria Aquino González. De todas las herramientas moleculares, ¿cuál considera que sea la más confiable para la detección de la enfermedad transmitida por vectores? ¿Y cuál es el tiempo adecuado para garantizar la detección? Si tienes internet inalámbrico, no funciona. Sí, en la segunda parte de la ponencia, que lo va a dar otra investigadora, ella va a hablar de otro tipo de herramientas que son PCR tiempo real. La diferencia con lo que yo les presenté hoy es que se va viendo, digamos, utiliza otros reactivos un poquito más sensibles, y lo que vamos a ver es la curva de amplificación. Aquí podemos ver si amplificó o no hasta el final. Una vez que nosotros hagamos nuestro gel, vemos nuestra bandita del tamaño adecuado, y entonces ya decimos, ok, si está infectado o no está infectado. Con PCR tiempo real, lo que sucede es que se utilizan otro tipo de marcadores y reactivos que son hasta cierto punto un poquito más sensibles, y en el momento vamos viendo en una pantalla cómo va esta curva de amplificación, y si nosotros tenemos amplificación a partir del ciclo 15, podemos decir que entonces sí está infectado nuestra muestra, ¿no? Sí tenemos presencia de, en este caso, Trypanosoma cruzi, o puede ser Zika, dengue. De hecho, estas pruebas por PCR que se hacen en los laboratorios de Zika, dengue y eso, se hacen así, utilizando PCR tiempo real. ¿Cuál es la desventaja? Los costos, los reactivos de tiempo real son mucho más elevados que los de punto final.
Y nosotros aquí hemos encontrado bastante, tenemos tenido una tasa de éxito de detección bastante buena. ¿Cuál sería la desventaja? El tiempo, por ejemplo, para garantizar la detección, como les comentaba, en el caso de Trypanosoma cruzi, tendríamos que irnos a la... entonces, no sé, yo, por ejemplo, haría muestra de sangre periférica, pero además tendría que haber sangre del órgano o al tejido, alguna muestra en donde nosotros podamos detectar bien. ¿Por qué? Porque si no, si ya pasó mucho tiempo de la infección, a lo mejor el punto final, PCR por punto final, no sea tan sensible y no logre captar esos pocos tripanosomas ahí nadando en la sangre, ¿no? Que quedan. En este caso podría utilizarse mejor tiempo real o ya otro tipo de pruebas para hacer la detección. Pero sí, en la próxima ponencia van a ver mucho más a detalle esta otra herramienta. Ok, doctora Gabriela, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y pues, bien, bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta y pues agradecemos el hecho de que haya estado usted con nosotros compartiendo sobre todas las experiencias que se tiene en toda la parte del diagnóstico a nivel molecular y pues sobre todo agradeciendo también que nos haga y nos ilumine un poquito el camino también a los estudiantes que en este momento comparten con nosotros las aulas en este programa de posgrado. Entonces, pues bueno, doctora, en breve le haremos llegar la constancia correspondiente y pues bueno, no sin antes darle el agradecimiento a nombre de la doctora María del Socorro Pina Canseco, que es coordinadora del seminario, y también a nombre de la directora Gemma Hernández Bernardino, directora de la Facultad de Medicina y Cirugía, que es a donde se lleva a cabo precisamente el doctorado en biociencias. Muchísimas gracias, doctora. Estamos en comunicación y pues bueno, yo creo que si tienen alguna otra pregunta, todavía tendremos un seminario más en donde podrán todavía ver algunos detalles acerca del diagnóstico molecular, ya aplicado a otro tipo de sistemas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Al contrario, gracias. Hasta luego. Ya lo finalicé. Voy a finalizar acá el OBS.